En este tiempo que estamos viviendo, creo que de todas maneras Dios se mueve de una manera sobrenatural. Pero cuando predicamos del reino, el reino es un movimiento. El reino no está estancado. El reino de Dios no está muerto. Diga, el reino de Dios no está muerto ni está estancado. El reino de Dios es movimiento, ¿verdad? El reino de Dios es movimiento. Entonces, cuando nosotros aquí en la tierra, Dios nos delegó a nosotros como iglesia, nos dio una asignación, y es de que nosotros continuemos predicando, ministrando, evangelizando, sanando a los enfermos, reprendiendo a los demonios, pero no lo podemos hacer solos. Por eso cuando Jesucristo vino, Él vino con una asignación, ¿verdad? Jesucristo vino a la tierra con una asignación y era de traer el reino. Amén. Entonces nosotros en este tiempo, con todo lo que estamos viviendo y por los tiempos, creo que se debe de haber predicado desde hace mucho tiempo el evangelio del reino. Porque se ha predicado un evangelio vacío, se ha predicado un evangelio sin milagros, se ha predicado un evangelio, ¿cómo se dice?, complaciente, ¿verdad? Se ha predicado un evangelio sin la demostración de lo sobrenatural. Pero qué lindo que se ha restaurado y ahora podemos nosotros, los hijos de Dios, los que creemos, predicar el evangelio del reino. Diga, yo soy un portador, diga, yo soy un portador del evangelio del reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la manifestación del ámbito espiritual que demuestra su señorío, que demuestra dominio, que demuestra voluntad, que demuestra poder, que demuestra orden y autoridad. Eso es el evangelio del reino. Y eso fue lo que Jesús vino a predicar cuando Él vino del cielo a la tierra. Dice la palabra que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo primerito que Jesús comenzó a ministrar, a decir. Dice que empezó a predicar y empezó a decir: arrepentíos. O sea, como le decía anteriormente, predicamos o hemos predicado un evangelio motivacional, un evangelio complaciente, un evangelio donde no se diga la verdad, por decir así, donde no se predica la verdad, como decía la pastora Lari. En este tiempo nosotros tenemos que confrontar con la palabra, no confrontar con nuestra humanidad, sino confrontar con la palabra. Recuerda que cuando Jesús predicaba, dice que muchos se iban porque no les gustaba cómo Jesús hablaba. Y Él tuvo que decirle a sus discípulos: ¿y ustedes también se quieren ir? Porque a veces la palabra es dura. La palabra es dura porque te confronta. Entonces Jesucristo trajo un evangelio, una predicación de confrontación. Porque la única manera de que Dios puede cambiar corazones, que es lo que Dios busca, el corazón de la persona, es a través de la confrontación. No fue lo mismo que le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Le dijo, no tienes esposo, tienes muchos, pero no tienes uno solo, tienes muchos. O sea, le hizo ver lo que ella estaba fallando. Entonces muchas veces nosotros nos vamos a ver confrontados con la palabra, y creo que como pastores, como líderes, como hijos de Dios, tenemos nosotros que seguir predicando el evangelio del reino. No nos podemos quedar con un evangelio corto, no nos podemos quedar con un evangelio entre cuatro paredes. Tenemos que ir allá afuera porque hay mucha necesidad, y lo único que Dios puede usar en este tiempo que estamos viviendo es a usted y a mí. No solamente a mí porque soy pastora, a usted también Dios lo puede usar. Dios puede usar a usted, mujer, a usted, hombre, joven, Dios lo puede usar, ¿verdad?
Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces el reino no se manifiesta en nuestras vidas? Dice la palabra en Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay personas que están en la iglesia, están oyendo la palabra, están escuchando quizás, pero no están oyendo. Usted tiene que oír la palabra para que se haga rema en su espíritu, ¿verdad? Porque el reino tiene que ser revelado a tu espíritu, a mi espíritu. Mas dice la palabra en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 70 y a 30 por uno. La palabra reino siempre es movimiento y siempre trae multiplicación. Si no, no es reino. Si no, no es reino. Si tú no te multiplicas, no es reino. Si tú no te mueves, no es reino. Podemos venir a la iglesia y sentarnos y decir estoy bien, pero eso no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es movimiento sobrenatural. El movimiento del reino es que tú dejes de hacer lo que estabas haciendo y haya un cambio en tu vida para hacer algo diferente, para servir a Dios, para caminar con Dios, para que el corazón sea transformado, para que podamos nosotros ir allá a las calles y salvar las almas. En este tiempo necesitamos almas, 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 almas es lo más importante para Dios. Un día se nos fue predicando a nosotros un evangelio y creímos y fuimos salvos, nos arrepentimos del pecado, pero ¿seguimos caminando una vida fuera de pecado o seguimos en la iglesia pero con pecado? Entonces la confrontación que Jesús trajo a los fariseos, a los religiosos en aquel tiempo era de que aquí estoy yo, aquí está el reino de Dios. Y habían 5 cosas cuando Jesús predicaba que no podían permanecer. Porque cuando se predica el evangelio del reino, igual como Jesús en este tiempo, nosotros estas cosas no pueden permanecer. Y número 1 es el pecado, número 1 es la enfermedad, número 3 es la pobreza, número 4 es la muerte. No puede permanecer. Los demonios no pueden permanecer cuando el reino llega. Cuando el reino llega, la enfermedad es ilegal. Es ilegal en tu cuerpo, es ilegal en tu casa. La pobreza no puede permanecer porque Jesucristo la llevó. Dijo que Él clavó en la cruz toda maldición generacional de pobreza. Entonces no hay pobreza para nosotros los hijos de Dios. No hay escasez. Los demonios no pueden permanecer. Los demonios tienen que huir cuando te vean. Cuando tú te acercas a alguien y esa persona está oprimida, inmediatamente se manifiesta y tú lo reprendes y tiene que irse. Porque ese es el poder del reino. Diga, poder del reino. Diga, hoy en este tiempo yo voy a evangelizar con el poder del reino. Yo voy a sanar a los enfermos con el poder del reino. Yo no es en mi propia fuerza, es en el poder del reino. Entonces, ¿cuáles son las 5 cosas que no pueden permanecer? A ver, pecado, muerte, pobreza, enfermedad y demonios. Así que si hay un demonio por ahí rondando, fuera. Toma autoridad en la palabra y de fuera. Me estás haciendo la vida de cuadritos, fuera. Me haces pecar, fuera. Muchos no quieren tomar, no quieren echarse un trago, no quieren fumar, pero hay un demonio ahí todavía operando. Y por eso, como decía, creo que fuiste tú, Bereja, pecaditos escondiditos, pecaditos ocultos, que hay que sacarlos. Tienen que irse. Diga, tiene que irse, porque ese es el poder del reino. El poder del reino transforma el corazón. Y tú ya no quieres pecar. Nosotros no queremos pecar. ¿Cuántos quieren pecar? Ninguno, ¿verdad? Y dice la palabra en Mateo 4, 23, 24. Para que usted mire lo que pasaba cuando Jesús traía el evangelio del reino. Y recorrió Jesús toda Galilea
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Los sanó. Dice, personas con diversas enfermedades. ¿Cuántas enfermedades hay en este tiempo? ¿Cuántas enfermedades habían en aquel tiempo? Pero Dios quiere sanarte hoy. Dios quiere quitarte ese espíritu de tormento. Porque cuando tú amaneces con dolor es un tormento. Cuando te dan un diagnóstico es un tormento. Es un tormento, el demonio viene a atormentarte. Estás enfermo, mira lo que te dijeron. Pero cuando llega el evangelio del reino, cuando tomamos el poder y la autoridad en el Señor, sabemos que no importa. Puedes amanecer con dolor, pero sabes que tienes un Dios todopoderoso que te sana. Por su llaga ya fuimos curados. Por su llaga ya fuimos curados. El reino de Dios es ahora, presente, no es futuro. Es ahora, es presente, no que te va a sanar mañana. Ya fuiste curados. Dijo el pastor Joel, ¿verdad? Que nos adelantamos al tiempo. Así que métete en la eternidad en esta mañana. Métete en la eternidad en este día. Y vamos a adelantarnos. No vamos a esperar. Porque Dios acelera todo. Dios lo acelera todo. El reino 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 acelera el trabajo. El reino acelera la sanidad. El reino acelera todo. Ese es el poder del reino manifestado. Esa batería. Y dice la palabra en Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Al ponerse el sol, madrugaban a buscar el rostro del Señor, madrugaban a orar. Hoy en día la gente no quiere orar. La gente no quiere buscar el milagro, no quieren venir a la iglesia. Los domingos la gente no quiere venir a la iglesia. Decía que se pierden la adoración y llegan para la prédica porque solo están buscando la bendición. El hombre busca bendición, pero tenemos que buscar el reino. Tenemos que buscar el reino, tenemos que buscar el poder, tenemos que buscar la autoridad, no solo la bendición. La bendición ya está ahí, es para nosotros, tenemos herencia. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro, como hijo tenemos herencia. Padre nuestro que estás en el cielo, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay demonio que te pueda atormentar. En el cielo tenemos una herencia que nosotros la damos. Usted y yo somos los únicos. Wow. Usted y yo somos los únicos que podemos traer el cielo a la tierra. No hay nadie que pueda traer el cielo a la tierra. Solo un hombre que crea, una mujer que crea, que se acerque a Dios como hijo y le diga: Padre nuestro, que estás en el cielo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida primeramente, en mis hijos, en mis nietos, en mis generaciones. Padre nuestro. Tenemos que apoderarnos de esa verdad. Este es el tiempo de apoderarnos de esa verdad. De que tenemos un Padre que nos ama, un Padre celestial. Entonces Jesús causó el movimiento primero. Cuando Jesús vino, había tanto pecado. Había tanto pecado. No hay hombre o mujer que pueda cambiar a otro o a otra. Solamente Dios puede cambiarte. Por eso es que cuando Jesús vino, causó un movimiento de confrontación.
Porque cuando Él les dijo arrepentíos, ¿de qué se iban a arrepentir? Del pecado, ¿verdad? Le dijo arrepentíos. Eso fue lo primero que confrontó el corazón de la humanidad. Él sabía que podía sanarlos. Él sabía que podía sanarlos, pero primero quería cambiar el corazón. Como predicadores, lo primero que Dios tiene que bregar con nosotros es el corazón, la madurez del carácter. Porque si no, ¿cómo predicamos un evangelio del reino si nuestra vida es un desastre? Porque el reino de Dios es orden. Es orden en la familia, es orden en el matrimonio, es orden en la iglesia, es orden en tu vida. No podemos estar en dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. No podemos, no hay ninguna comunión con el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Diga, ouch, exactamente, ouch. Arrepentimiento. Jesús perdonaba los pecados y por eso lo seguían, ¿verdad? Y lo acusaban. ¿Y quién es este que perdona pecados? Pero para eso vino el Hijo de Dios, para redimir todo lo que se había perdido, para redimirnos del pecado, para redimirnos de la idolatría, para redimirnos del adulterio, de la fornicación, de todo ese de homosexualismo, lesbianismo. Para eso vino Jesús y para eso Él está aquí en este tiempo, para también redimirnos. Si hay algo que todavía está en nuestra vida, Él quiere limpiarnos. Él quiere limpiarnos. Y sanaba a los enfermos, fácilmente los sanaba, aún en día de reposo, porque los religiosos decían, hoy no puedes hacerlo, pero lo hacía. Él a propósito lo hacía, porque Él vino a cambiar todo. Él vino a cambiar las leyes, esas leyes que te atan, leyes religiosas que te atan. Hay tantas leyes religiosas que te atan. Como decía el pastor Joel, no es solamente los religiosos, no son aquellos que llevan la falda larga o que no se cortan el pelo. Los religiosos son aquellos que te critican, aquellos que te condenan, aquellos que siempre te están diciendo tú, pero la vida de ellos está fuera de la voluntad de Dios, porque no se está predicando el evangelio del reino. Diga, tengo que predicar el evangelio del reino. Si usted lo lee en su casa, no se lo voy a leer por el tiempo, pero en Lucas 14 ahí habla cómo Jesús sanaba en el día de reposo y fuera del día de reposo. El hombre de la mano seca, el paralítico, liberaba. Es que yo mientras que más leo la palabra digo, wow, Jesús trajo una confrontación, y no solamente al corazón del ser humano, aún a los demonios los confrontaba. Se recuerda cuando iba caminando ahí y le dice, creo que está ¿en dónde es que está? Creo que lo apunté, no sé. En Lucas 8:28, el endemoniado gadareno, cuando lo confrontó, porque el mismo demonio le dijo, Jesús, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí? Dice que estaba endemoniado. Y cuando Jesús lo confrontó, le dijo que era una legión. Y todavía hasta le pidió que lo dejara ir ahí con los cerdos. ¿Por qué? Porque Jesús confrontaba el pecado, confrontaba la enfermedad, confrontaba a los demonios, y los demonios tenían que huir, la enfermedad tenía que irse, los demonios tenían que salir huyendo, porque ese es el poder que Jesús cargaba, y ese poder te lo ha dado a ti y me lo ha dado a mí. Nos dio unas llaves de poder, las llaves de atar y desatar. Atemos todo aquello que no nos conviene, todo aquello que es ilícito, atemos el pecado, atemos la enfermedad y desatemos la bendición de Dios para todos aquellos que lo necesitan. Sanó a un ciego y mudo que no hablaba en el día de reposo, y dice que el mudo empezó a hablar y a oír. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios. Yo no sé qué enfermedad puede estar ahora tocando tu cuerpo, pero yo sí te digo que hay sanidad en el Señor. Yo vengo a decirte a ti con demostración de que hay sanidad. Dios nos sana. Dios nos sana. Jesucristo clavó la maldición de la pobreza. La muerte no lo pudo detener a Él, pero ni en la tumba. La muerte no pudo detener a Jesús. Jesús
resucitó a Lázaro. Rapidito lo resucitó, porque es el poder que Jesús cargaba. Ese es el poder que Jesús cargaba. Jesús hacía milagros, hacía milagros. Jesús es un Jesús y es un Dios de milagros. Convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces. ¿Tú crees que tú puedas multiplicar? ¿Tú crees que en este tiempo tú puedas multiplicar? ¿Dónde están esas mujeres que multiplicamos todos? Dios nos ha dado una habilidad de multiplicar. Dios nos ha dado una habilidad de expandir. Dios nos ha dado una habilidad de hacer cosas que antes no hacíamos, pero que ahora con el poder del reino podemos hacer. Podemos hacer. Así que nos levantamos en esta mañana como hombres y mujeres que somos poderosos en Dios para multiplicar todo lo que Dios pone en nuestras manos. Dice que todo lo que nuestras manos tocaran, todo lo que nuestras manos toquen, se multiplica, y que todo lugar que la planta de nuestros pies pise, la poseemos. Toma territorio, toma territorio. Cuando Jesús resucitó, no solamente resucitó Él, nos resucitó a nosotros también. Porque ahora tenemos vida eterna. Ahora tenemos vida eterna. Por eso no le tenemos miedo a la muerte. Por eso no le tenemos miedo a la muerte. Si tú le tienes miedo a la muerte, estás mal. Tenemos que saber de que Cristo nos resucitó juntamente con Él. Y que un día vamos a estar con Él, reinando, sentados en una silla de autoridad para gobernar aquí en la tierra. Sujeta la enfermedad. Sujeta la enfermedad. ¿Qué es invadir? Cuando nosotros decimos venga tu reino, hay una invasión. Ahora le defino qué es invadir. ¿Qué es invadir o invasión? Esta viene de la palabra de latín invasio, que significa invasión en la acción y efecto de invadir. Se trata de interrumpir. Se trata de entrar por la fuerza y ocupar un lugar. Escríbalo ahí. Una invasión es una acción militar que consiste en la entrada de las Fuerzas Armadas de una entidad geopolítica en el territorio controlado por otra entidad semejante, normalmente con el objetivo de conquistar el territorio o cambiar el gobierno establecido. ¿Quién cree usted que tiene más poder? ¿El gobierno de los cielos o el gobierno de las tinieblas? Con el poder del reino podemos invadir y podemos conquistar y podemos tomar el lugar y podemos ir más allá. ¿Por qué? Mire una cosa. Cuando nos dan un diagnóstico, ¿cómo es posible que creamos que estamos enfermos? Porque nos dieron un diagnóstico. Pero ¿cómo es posible que usted no crea cuando le dice la palabra que por la llaga de Jesucristo tú eres sanado? ¿Cómo es posible que le creamos mala mentira a Satanás, que es el reino de las tinieblas, que no creamos en el reino de la luz, en el reino de Dios, en el poder de Dios, que solamente pone tu mano y sana, o que no hay necesidad de ponerte la mano y ya tú eres sano porque creíste por la fe que por la llaga de Jesucristo Él pagó por esa sanidad en la cruz del Calvario en su cuerpo? Cada latigazo era pagado por una enfermedad. Tenemos que creerle a Dios, iglesia. Entonces, cuando hablamos de invadir con el reino, es de que vamos a ocupar un lugar. En otras palabras, esta iglesia se tiene que levantar. Porque tú estás ocupando un lugar de autoridad y de poder. Un lugar del poder del reino, que te da a ti la autoridad, la asignación, te da las llaves para ir allá a las calles y ganar las almas. Vas a expandir. ¿A través de qué? De almas. Vas a expandir a través de las casas de paz. Expandamos las casas de paz.
¿Cuántos líderes se levantan aquí como un líder de Casa de Paz? ¿Cuántos líderes fueron graduados y dicen, ya estoy listo? Y podemos aprender y podemos estudiar, pero ¿sabe una cosa? Es por revelación. Es por revelación que tú dices, soy un líder de reino. Soy un líder empoderado. Soy un líder que no le tengo temor a nada. Soy un evangelista que tengo denuedo para ganarme las almas. Y que nada lo detiene. Porque hay quienes comienzan así rápidos, que son un fuego y después se van apagando. Pero hoy no es tiempo de apagarse. Hoy es tiempo de encenderse cada día más y más y más. Cada día más y más y más. Cada día se enciende más y más. Dice la palabra en primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios nunca estuvo destinado a ser proclamado solo con palabras, de una forma abstracta. Tampoco debía ser comunicado como algo que solo vendrá en el futuro. Siempre estuvo destinado a ser anunciado con poder y en el presente, en el ahora. Dijo Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y a nosotros, los hijos de Dios, Dios nos hizo competentes. Dice la palabra en 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Déselo fuerte. Déselo fuerte. ¿De qué sirve tanta teología? ¿De qué sirve tanto instituto? ¿De qué sirve tanta universidad? ¿De qué sirve tanta letra? Si cuando venga el demonio no le vamos a decir, bueno, yo estudié con este diploma te echo fuera. No, tú no le vas a echar fuera con el diploma, tú no le vas a echar afuera con el título, tú le vas a echar fuera con el poder del reino. Con eso le echa fuera a los demonios. Eso es el poder que está dentro de ti, que no te deja sentado, que quieres moverte, que quieres servir, que te da una ira santa cuando miras a los enfermos, cuando miras a la gente oprimida, cuando miras a la gente sufriendo, cuando miras a esa gente que necesita un milagro y tú sabes que tú lo tienes para ellos. Usted y yo lo tenemos. No nos lo da un título, no nos lo estudia el apóstol y yo somos graduados, pero sabemos que eso no trabaja. Eso no trabaja. Es lo que hemos experimentado, es lo que estamos viviendo, es lo que hemos vivido por años en lo que se refiere a la vida del apóstol y mi esposo y yo. Es algo que hemos experimentado por años, el poder de Dios. Lo hemos visto en nuestro ministerio, lo hemos visto en nuestro liderazgo, lo hemos visto en nuestros hijos, lo hemos visto en nuestra familia. Y tengo tantos testimonios de que le podría contar de cómo hemos visto el poder de Dios manifestado por lo que nosotros cargamos y manifestado por lo que hemos visto. Lo que hemos visto sobre el apóstol Guillermo Maldonado, mi padre espiritual, el padre espiritual del apóstol y del apóstol Cancino. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto moverse en las naciones, hemos visto moverse en los hogares, hemos visto moverse en los matrimonios, en las familias, pero la gente lo tiene que creer y lo tiene que agarrar. Diga, yo agarro la revelación del reino. En esta mañana diga, yo agarro esa revelación para multiplicarme, para expandirme, para moverme, para hacer lo que Dios nos mandó a hacer en este tiempo. Aleluya, 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 aleluya. Algo grande va a pasar, algo grande se está moviendo en tu vida, porque yo sé lo que Dios nos ha dado. Yo sé lo que Dios nos da cada día. Cada vez que tú lees la palabra, cada vez que tú lees la palabra, los secretos, la revelación salta a tus ojos y tú no vuelves a ser el mismo.
poderosísimo. Diga, está pasando mucho. Diga, está pasando mucho. Algo se está desatando aquí. Diga, algo se está rompiendo. Algo se está rompiendo dentro de mí. Diga, Dios está haciendo un milagro en mí. Entonces, sabemos que no puede existir el pecado, la enfermedad, los demonios, y que el reino no es solo de palabras, sino de poder. Entonces Dios nos ha hecho competentes para todo, para el ministerio. Para el ministerio, si tú tienes un llamado, Dios te va a hacer competente. Tú tienes un propósito, Dios te va a hacer competente. Te va a hacer competente en tu trabajo, te va a hacer competente en tu negocio, te va a hacer competente en la iglesia, te va a hacer competente en evangelismo, te va a hacer competente como líder de la casa de paz, te va a hacer competente para ayudar, aún para limpiar los baños. Dios te va a hacer competente. Porque hay quienes no quieren comenzar desde el principio. Hay quienes ya quieren predicar, pero sin la manifestación del reino no puedes predicar. Es un evangelio muerto, donde no hay poder, donde no hay milagros, donde no hay sanidades, donde no hay reprensión de demonios, no hay nada. Tú no puedes reprender un demonio si tú no estás en comunión con Cristo, en comunión con Dios. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos servir, agarrar la toalla del servicio. ¿En qué ayudo, pastor? ¿En qué ayudo, pastora? Vengo temprano a la iglesia, si hay un papelito tirado lo voy a recoger, porque ese es el evangelio del reino. Entonces no es de letra, es de movimiento. Diga, no es de letra, diga, es de movimiento. Y en esta mañana, diga, yo me voy a mover. Mueve al que está a su lado. Muévete, dígale. Hemos estado muy quietos, dile. Hemos estado muy quietos, pero ahora movámonos. Movámonos con todo. Le vamos a dar con todo. Gracias a Dios por las sillas que ya sembraron, pero todavía faltan otras cosas más. Yo les dije la última vez que estuve aquí, lo siento por todo lo que han hecho, pero este lugar les va a quedar pequeño y van a tener que ir a otro lugar. Se los profeticé y se los vuelvo a profetizar cada vez que miro la excelencia con que ustedes están haciendo esto, pero sé que queda pequeño. Hay más, hay expansión mayor para ustedes. Todo creyente podemos disfrutar el reino de Dios aquí ahora. La revelación del mensaje del reino que proclamamos puede ser probada por la manifestación visible del poder, del dominio y la autoridad de Dios. Nuestro mundo, el mundo en que vivimos, está siendo sacudido. Está siendo sacudido en varias formas. Los cielos, usted está viendo las señales, los mares, la tierra, la economía global, los líderes y gobiernos del mundo, las iglesias, los ministerios, las denominaciones están siendo sacudidas. Solo hay un lugar seguro para nosotros. Diga, solo hay un lugar seguro para nosotros, y es el reino de Dios. Ese es el lugar más seguro donde podemos estar. Si estamos bajo una cobertura y autoridad, no podemos ser sacudidos. Y la primera cobertura es nuestro Dios. Más después las coberturas, ¿verdad?, que vienen para una iglesia. La enfermedad no podrá derrotarnos. ¿Cuánto lo saben? La pobreza no se puede enseñorear de ti. No se podrá. La crisis económica no podrá robarnos la paz. Diga, tengo paz. No puede robarnos la paz, no puede robar el pan diario de cada día, ni a nosotros ni a nuestros hijos. La corrupción moral no va a atrapar a nuestros hijos, ni los desastres naturales, y estoy profetizando sobre ti. Nada va a poder robar
no te va a destruir ninguna pandemia. No te vas a morir por una pandemia. No te vas a morir por la economía. No vas a tener escasez cuando venga la recesión. No habrá escasez en tu vida. Y yo profetizo sobre tu vida que eres un hijo y una hija fiel, que eres un portador del reino, y por lo tal todo lo que el mundo dice, toda la que las noticias dice, no va a llegar a ti, no llegará a ti. Pastores de las naciones, no llegará para ustedes. Ustedes están bajo el reino. Estamos viviendo en un movimiento del reino sobrenatural, un reino de poder, un reino de autoridad, un reino de pacto, un reino sobrenatural. En lo natural, muchos dirán no puedo. En lo natural decimos no tengo. En lo natural lo vemos lejos, pero en lo sobrenatural y en el aceleramiento de Dios en este tiempo ya lo tienes. Ya tienes tu trabajo, ya tienes la promoción en tu trabajo, ya tu matrimonio está restaurado. Tu matrimonio está restaurado, tus hijos vuelven a casa. Porque ese es el poder del reino. Y profetizo que todo hijo que se ha ido de la casa en rebeldía, regresa. No llores más, ten paz, porque ciertamente Dios ha dicho, los traeré de lejos, los traeré en mis brazos. Tus hijos vuelven a ti. Aleluya. El reino de Dios es inconmovible. Y el reino de Dios no tiene límites. El reino de Dios no tiene límites. No hay nada imposible para Dios. Lo que Dios prometió en su palabra. Hay miles y miles de promesas en la palabra escritas que nos tenemos que apoderar de ellas para el diario vivir. Diga, voy a expandir. Diga, voy a expandir. Voy a expandir mi casa. Voy a expandir mi territorio. Voy a expandir mi familia. Voy a expandir. No hay cosa más triste de un hombre o una mujer predicadora que predique algo que no vive. Si nosotros decimos vamos a expandir, tenemos que expandir. Si te decimos cierra tus ojitos y sueña, no es solamente para la congregación, es para nosotros también como pastores. Para nosotros como pastores tenemos que expandir. No podemos vivir en escasez, no podemos vivir en pobreza. Tenemos que expandir, tenemos que mostrarle al mundo, tenemos que mostrar que lo que predicamos lo vivimos también. Diga, expansión. Tomo territorio. ¿Por qué razón Dios le dio a Adán un Edén? Porque lo puso ahí en un lugar específico. Porque Él quería que se expandiera. Él quería que multiplicara. Le puso todo en las manos. Dice que lo crió y lo puso en el Edén. Pero después vio que estaba solo y le trajo a Evita. Y ahí estaban, eran dos ya. Contentitos los dos. O sea que Dios le dio todas las herramientas. Dios le dio toda la inteligencia. Dios le dio toda la sabiduría. Dios le puso todo. Pero en un momento se le olvidó a dónde y por qué Dios los había puesto ahí. No se te olvide dónde Dios te puso. No se olvide que por la misericordia de Dios estás ahí sentado en esa silla. No se te olvide por a qué hombre Dios usó para estar donde tú estás. No se te olvide nunca. Ellos se les olvidó que tenían una asignación que Dios les había puesto ahí para expandir, no para pecar. No para querer ser como Dios. A veces queremos ser como otros. No seas copia de nadie. Sé original. Porque Dios te hizo original. Dios te hizo original. Eres un hombre y una mujer original. No podemos copiar a otros. Tenemos que nosotros buscar la presencia, buscar la revelación para poder enseñar a otros. Es lindo tener el ADN,
de nuestros padres. Es lindo tener ADN, pero no imitemos, sino que imitemos a Cristo. No imites a otro, imite a Cristo. Aprende todo lo que es bueno y agárralo, pero lo que es malo, deséchalo. Amén. Diga, reino. El poder sin propósito causa confusión. Si tú no sabes usar el poder que Dios te ha dado, vas a terminar frustrado y desanimado. Si Dios te dio el poder, úsalo con bien. Úsalo con todo como Dios manda en la palabra. No uses el poder para maltratar a otros. No uses el poder para hacer algo que Dios no te mandó a hacer, sino que recibe el poder de Dios para lo mismo que Jesús hacía: sanar a los enfermos, reprender a los demonios, liberar al cautivo, liberar al oprimido, liberar a los huérfanos, liberarnos en este tiempo. Hablemos, como decía la pastora Lari, nuestra voz tiene poder. Nuestra voz no es un eco, nuestra voz tiene poder. Poder en la tierra, poder en los aires, poder en el mundo espiritual, poder en los cielos, poder en todo lugar. Donde tú vayas, tú tienes una voz para arrancar, para destruir toda obra de maldad y para levantar el reino de los cielos y proclamar el poder del reino. Pero la primera expansión que necesitamos hacer es en la mente. Hay veces que sí oímos, declaramos, proclamamos, pero nuestra mente está cerrada. Hay paradigmas, hay fortalezas donde no nos dejan avanzar, donde no podemos expandir, donde no podemos multiplicar. Entonces nuestra mente es la primera que tiene que cambiar, ¿verdad? Después del corazón, nuestra mente. Porque recuerde que en la mente está todo. Si el diablo gana la mente, ganó la batalla. Así que no dejes que el diablo gane tu mente, sino todo. Reprende inmediatamente. Cuando venga un pensamiento negativo, repréndelo. Cuando venga el espíritu de desánimo, repréndelo. Cuando venga la iniquidad, repréndela. Cuando tú quieras ver a otra mujer que no es tu esposa, repréndelo. ¡Auch! Sí, eso va para los hombres. Y las mujeres también. Si miran unos edificios así grandotes, hágase como que está cieguita y no lo mira. Porque a veces, no crea. Y así, el espíritu de Acab hay que reprenderlo. El espíritu de Jezabel hay que reprenderlo. Tenemos que reprender lo que no le agrada a Dios, lo que es pecado. Entonces el reino de las tinieblas es invadido por la luz de Jesucristo. Y nosotros somos los portadores de esa luz. Diga, yo soy portador de luz. Soy portador de la luz de Cristo. Y Él quiere que expandamos. Cuando el Señor invade nuestra mente, todo cambia. Y nosotros cargamos. Hay muchos que están cargando bombas. Hay muchos que tienen bombas ahí dentro, que están a punto de explotar. Pero todavía hay algo que los detiene y no logran. Porque todavía no les ha entrado la revelación. Hay quienes cargan una carga de dinamita dentro de ellos. Hay quienes están soplando como globos. ¿De qué rato? Soplando y el globo está a punto de estallar. Y el globo está a punto de estallar. La dinamita está a punto de explotar. Esa bomba está a punto de explotar. Y solo hay alguien que te diga: tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Levántate, 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 levántate. Ve a las calles, ve a las calles. Predica, predica, predica el evangelio del reino. Porque Dios quiere que explotemos. Dios quiere que causemos una guerra. Allá afuera hay una guerra de tinieblas. Aquí adentro todos somos santitos. Pero allá afuera hay pecado, hay iniquidad, hay enfermos, hay oprimidos y tenemos que liberarlos. Tenemos que liberarlos. No podemos pelear guerra sin gobierno. Dígale que estás al lado. No podemos pelear guerra sin gobierno, porque el reino es orden. Si no hay orden en una iglesia, si no hay orden en una familia, si no hay orden en un negocio,
si no hay orden en tu vida, ¿cómo vamos a pelear la guerra? ¿Cómo vamos a pelear la guerra? Y hay algo que me encanta a mí cuando el apóstol, mi esposo, da el ejemplo allá en la congregación, quizás el liderazgo nuestro lo sabe, pero cuando él da el gobierno, que está establecido un orden, porque el reino de Dios es orden. Y apóstol, ¿quieres hacer me ayudas, please? No estaba ahí, pero si me ayudas a poner lo que es un orden de gobierno, porque en el cielo hay un orden de gobierno. ¿Verdad que en el cielo hay un orden, apóstol? Apóstol, hay un orden hay un orden de gobierno en el cielo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero el orden de gobierno en un ministerio, el orden de gobierno en una iglesia, eso te capacita y te da la revelación de la importancia del gobierno. La palabra reino es la palabra gobierno, y es la palabra gobierno quiere decir, la palabra reino quiere decir gobierno y quiere decir orden. Diga orden. Otra vez, diga orden. El orden va en todas las cosas, como dijo hoy en la casa. Ya él les predicó, no lo puedo predicar porque después va a querer predicar conmigo más tarde. Pero para que yo ponga un ejemplo como esto, en nuestro ministerio y donde usted también, hay un orden. Diga orden. Hay un gobierno. Ella mencionó, por ejemplo, no empieza, dijo ella, alguien ya quiere predicar y quiere hacer, no, viene acá. Mire, por ejemplo, aquí tenemos diáconos. Esos son lo que son los diáconos. Los diáconos son la palabra diácono, no son como se enseña en otro ministerio, no es lo que es un rango de autoridad. Es un rango de lo que es servicio. La palabra diácono, la palabra diáconos, que quiere decir servidores del pueblo, y también está la palabra dulos, que eso está peor, quiere decir esclavo del pueblo. Eso significa, pero ¿qué quiere decir? Pero sí, ojo, pero vienen a ser parte del gobierno de la iglesia. Apóstol Benjamín, qué bueno verlo. Vienen a ser parte del gobierno de una iglesia. ¿Se dio cuenta? Son parte de un gobierno, ¿verdad? Aunque no son autoridades. Es el principio para llegar a anciano. Ellos son ancianos, él es anciano, no de años. Pero cuando refleja años se refiere, quiere decir que han alcanzado un nivel mayor de madurez. ¿Se dio cuenta? Entonces ellos son ancianos, ya ellos sí son autoridades del ministerio, ¿verdad? Ellos vienen para acá después y así va. Luego de este paso pasamos a ministros. Ellos son ministros en nuestro ministerio. Ellos son ministros, ellos están prontos a ser pastores. ¿Se da cuenta? Esto es un gobierno, ellos son ministros. Y aquí entonces empezamos con pastores. Ellos son pastores y ellos son pastores. Los pastores, y ellos corren redes, son los que corren las redes en nuestro ministerio, 6 redes. Están encargados de cuidar todo el pueblo, incluso muchos de ellos trabajan en ellos, etcétera, etcétera. Pero es lo que, diga conmigo, orden. Entonces se dio cuenta que empezamos de un solo. Entonces, pastores, esto no es mi predicación, cuando usted venga y llega a alguien y le diga, bueno, yo soy pastor porque yo vengo de Guatemala, usted dígale, yo soy astronauta. Tiene que empezar de abajo. A no ser, hay excepciones a la regla que el Espíritu se lo habló. De lo contrario, tiene que pasar un proceso porque usted no lo conoce. Después le dice que la marca que la bestia es Fidel Castro y todo por ahí. Le arman un arroz con mango, ¿verdad? Pero diga conmigo, orden. Diáconos, aquí, ancianos, ministros, pastores, profeta y apóstol. Ese es el gobierno. Dentro de los pastores, los 5 ministerios, tengo maestros y tengo también evangelistas dentro de los 5. Pero así es como viene el gobierno. Y a este otro lado, que está aquí, me voy a poner yo, el comandante en jefe, que es el apóstol Guillermo Maldonado. Es el que corta el bacalao, el mero mero. Denle un aplauso a él. Un aplauso al Señor. El orden divino. Sí, porque dijimos que el poder del reino es demostración. No es solo palabras, es demostración. Y ahora, mientras que ellos estaban ahí el Señor me dijo el testimonio de ellos. Ellos dos son de México.
Ellos llegaron a nuestra ciudad, a nuestra iglesia. ¿Cómo llegaron, hijos? Bueno, mal, no conocíamos nosotros, mal, perdidos, enfermos, sin dinero, sin nada, totalmente, podríamos decir que en las peores condiciones. Sin documentos legales. Sin documentos, sin nada. Prácticamente yo cuando iba a llegar a la iglesia yo andaba en una bicicleta, o sea, no tenía, ese tiempo casi ni trabajo también tenía, enfermo también de salud. ¿Usted cree que a veces decimos, bueno, solo en nuestros países se pasan situaciones difíciles, pobreza o eso? No, también en Estados Unidos, especialmente cuando uno va de nuestros países a Estados Unidos, la vida no es fácil y se pasan muchos sacrificios. Pero un día, ahí vamos a llegar a la demostración del poder de Dios. Un día ellos se cansaron de estar en esa situación. Muchas veces tenemos que cansarnos de la situación en que el diablo nos tiene. Ahí es la opresión del enemigo que viene a muchas vidas. Y recuerdo que le hablaron al apóstol así rapidito, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo ya va a tener que ministrar. Y ellos dijeron, vamos a ir a inmigración a solicitar nuestros documentos. Y el apóstol les dijo, ¿pero los va a pedir a alguien? La única manera de obtener un documento legal es que alguien te pida. Y ellos dijeron, ¿qué dijeron ustedes? Amén. Amén. Poderoso, pues ellos nos han impartido siempre fe, siempre están ahí, tú puedes, tienes que creerle a Dios, tienes que hacerlo. Y de tanta palabra llegó el momento que nosotros nos apoderamos de la palabra que ellos nos han enseñado, que nos han impartido. Llegó el momento que dijimos, tenemos que ponerlo en práctica lo que nos han enseñado y es momento de actuarla, porque si no, pues es como venir a perder el tiempo. Y en el momento de eso, pues vamos con el apóstol, le dijimos, queremos ir a migración, por favor, bendíganos. Él nos decía, ¿cómo le van a hacer? ¿Alguien se los va a pedir o tienen algún caso? Nosotros le dijimos, no tenemos caso, no tenemos nadie quien nos pide, pero nosotros tenemos una palabra y nosotros queremos que usted nos bendiga. Y él decía, pues bueno, nos dijo, si ustedes son locos, pues yo soy más loco, así que los bendigo. Mire este caso. Antes de eso, él se le va esta parte. Ellos llegaron a mi oficina y cuando ellos están en mi oficina, yo miré las tarjetas de residencia. Yo las miré y le dije, estoy viendo a los dos tarjetas de residencia. Las estoy mirando. En ese tiempo no tenían nada, negocio, nada. Hoy día tienen negocio. Profetizamos el negocio, todo. Pero no podían haber negocios sin papeles. Y ahí cuando Dios me mostró, entonces cuando van a ir cuando ellos se presentan, otra vez para que ore, me dijo, nosotros vamos, si ustedes son locos, yo soy más loco, vamos, vayan. Pero ellos no se están presentando ni un abogado de migración. Ellos están yendo a inmigración, directo a inmigración. Y se presentaron y se fueron para inmigración. Y en ese momento, pues en el momento que él nos está bendiciendo, desatando la palabra, él dice, wow, hijos, pude ver lo que les van a dar, no solamente un permiso de trabajo, sino que yo pude ver literalmente la residencia, y les van a dar residencia, no solo permiso. Ese momento ya había una palabra de parte de Dios que nos había dado, había una seguridad, pues nos vamos a migración. El caso era prácticamente imposible, 99.9% que nos deportaran, solo 1% que pudiéramos tenerlo. Llega un proceso después de todo, para no hacerlo muy largo, pero al final Dios cumplió su promesa. Y este es el primer viaje misionero que juntos los dos como matrimonio pudieron hacer con nosotros. Pero qué lindo que Dios cumple su promesa. Yo no sé si hay alguien aquí que está solicitando una visa. Hay alguien aquí que está solicitando una visa, que quiere ir a ver a su familia o que quiere pasar al otro lado, como dicen. Padre, yo declaro y desato sobre cada uno de ellos, mi Dios. Padre, yo declaro que así como el apóstol vio en ese momento la residencia, nosotros miramos la visa, miramos el sello aprobado, visas aprobadas se desatan en esta mañana para tus hijos, Señor. Cuántos familiares sin poder ver a sus padres, a sus hermanos, yo declaro, Señor, que si está en el corazón de ellos, Señor, y conforme tu voluntad, mi Dios, que tu reino venga trayendo esa provisión. Lo desatamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gócese y actúe.
ellos tomaron la decisión de ir a inmigración. Así que usted vaya y tome la decisión de hacer su cita para solicitar la visa. Y aquí tenemos, no vino Mariela se tuvo que quedar por lo mismo del huracán. Pero hijos, cuando ustedes llegaron al ministerio, ¿cómo también llegaron y qué pasó con el bebé y todo eso? Cuando llegamos al ministerio, primeramente esta es mi primera casa. Ahí realmente conocí lo que es el poder de Dios, la manifestación y el paso de fe que siempre nuestros padres espirituales nos inculcaron. No teníamos nada. Llegamos al ministerio en un lapso de 5 meses. Yo estaba cansado, estresado con mi trabajo, pensando que donde yo me iba a ir todo iba a cambiar, pero me equivoqué. Dios me enseñó muchas cosas. Me acuerdo que nosotros nos juntamos con nuestros padres espirituales y estuvimos 3 meses y le digo, me voy para otro estado. Nuestros padres espirituales dijeron, no siento, pero voy a orar por ustedes. Nos fuimos a otro estado y en ese lapso estuvimos 3 años. ¿Qué pasó? Buscamos por 7 años ser papá. Mi anhelo era siempre ser papá. Pero pasó algo más. Estuvimos a punto de separarnos. Me acuerdo que siempre algo nos enseñaron ellos de cuando realmente Dios está en nuestro matrimonio, tenemos que perseverar, orar y poner autoridad. Y que con nuestra palabra todo lo que nosotros desatamos va a ser atado tanto en la tierra y va a ser desatado en los cielos. Yo creí esa palabra, pero mi esposa estaba, no, ya. Prácticamente yo me estaba yendo a otro estado. En ese momento nosotros no podíamos ser papá. No habían dicho los doctores que no había posibilidad. Cuando me estoy yendo a otro estado, mi esposa me llama. Me dice, y me lo dijo así, sin ninguna flores ni nada. Vení para acá porque voy a ser mamá. Eso fue lo que no había. Eso fue el primer milagro donde realmente empecé a vivir lo que nosotros nos inculcaron. ¿Qué pasó? Estuvimos ahí, le digo, y me acuerdo que lo llamé a Dad y le digo, Dad, en el proceso que estamos de separación, él me había desatado y me dijo, hijo, yo veo un bebé en ustedes. Yo todavía lo cargo. Me dice, yo veo 3 personas. Y yo molestándole, le digo, sí, ¿a quién está? El tercero en discordia, le digo. Pero ahí fue cuando el poder de Dios se manifestó y apareció, que hoy día es Lucas, nuestro hijo. ¿Qué pasó? Yo necesitaba volver a casa otra vez. Nos fuimos, pero Dios nos enseñó muchas cosas. Volvimos, pero solo porque nuestros padres espirituales nos dijeron, oren, si es la voluntad, vuelvan. Esta es su casa. Nosotros volvimos, pero ¿saben qué? Ese fue otro paso de fe que nosotros dimos. No teníamos un peso. Me acuerdo que Mariela estaba embarazada. Tenía ella 4 meses. Y lo que siempre yo la honro a ella porque nunca me reclamó nada, nunca me dijo por tu culpa, mira cómo estamos, sino que ella me agarró la mano y fuimos los 2 para adelante. Y Dios se manifestó. No teníamos, me acuerdo que dormíamos en un colchón inflable, en una casa prestada. No tenía trabajo, pero fuimos por fe. En el lapso de 6 años, Dios nos levantó sobrenaturalmente. De dormir en un colchón inflable, de darnos el milagro de nuestro hijo, nos dio nuestra primera casa nueva construida. Nueva construida. Dios empezó a abrir puertas. Siempre me acuerdo que mi esposa decía no quería ser mamá hasta tener $100,000 en el banco porque no quería trabajar el primer año. Pero miren lo lindo que fue Dios, que cuando llegó Lucas no teníamos un peso. Y ahí es cuando Dios se manifestó y ella no solo no trabajó por 1 año, sino no trabajó por 3. Pero Dios suplió todo. Dios nos dio todo. Hoy en día
trabajo en una compañía, soy un account manager. Mi esposa es realtor y aparte nos dio otro negocio que estamos construyendo casa. La gloria. Ese es el reino de poder, un reino invisible, pero que no tiene límites. Nosotros lo traemos desde el cielo a la tierra. Cuando tú no tienes nada, ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde tú tienes que creer por tu milagro. Así que yo lo declaro. Gracias, hijos. Gracias. Dios está haciendo milagros. Yo no sé el milagro que tú necesitas, pero en este momento Dios está manifestando poder para tu casa, poder para tu carro, poder para tu negocio, poder que se manifiesta en expansión. Ellos no tenían un peso, dormían en una cama de aire, pero ahora tienen una casa hermosa. Y no solamente tienen un negocio, están siendo prosperados, están siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque se están expandiendo. ¿Por qué? Porque obedecieron la voz de Dios, porque oyeron la voz de Dios y están siendo obedientes, están sirviendo en la casa que Dios los llamó, ahí donde Dios los asignó, están siendo agradecidos. Así que denle la gloria, denle la gloria. Si suben los músicos, denle la gloria, algo se está moviendo. Algo, el poder sobrenatural, no es de palabras, es sobrenatural. Es que está sobre usted, está en este lugar. El poder de Dios está entre nosotros. Y este es otro testimonio. Hay veces que hay personas que estamos buscando algo, pero hay veces que no estamos buscándolo. Pero en este caso, como ellos son hijos muy queridos para nosotros también, yo recuerdo que siempre allá, cuando Dios me usa en poner las manos sobre las mujeres que no pueden quedar embarazadas, Dios me usa bastante con eso. Pero ellos ya tenían un varoncito y ellos pensaban que no querían otro, ¿verdad? No querían otro. Pero ya se me escondía, porque cuando era el momento de la administración para las mujeres que no podían dar a luz, que no podían quedar embarazadas, entonces yo la buscaba a ella, porque algo me decía que Dios quería bendecirlos con otro bebé, pero ellos estaban renuentes y él se me escondía y él siempre andaba serio. Pero un día, creo que fue un domingo, ¿verdad? Un domingo vengo yo y le pongo las manos a ella y yo le digo: allí está tu milagro, ahí está tu bendición, le dije. Y bueno, se quedó así. Después ella fue a CAP y alguien más en CAP le da la palabra también de que va a tener una bebé, ¿verdad? Que vas a tener una bebé, una nena, ¿verdad? El CAP del 2015. En el 2015 te dijeron que vas a tener una niña. Una niña que venía de Dios, que lo que no era nada de lo que yo estaba pensando. Yo estaba pensando en algo totalmente diferente, una palabra. Y en una extraña se volteó y me dio esa profecía, que iba a ser una niña y que busque el nombre porque iba a ser una niña. Exacto. Pero él estaba seriecito todavía, era como que no entraba en eso, ¿no? Y entonces yo no sabía la palabra que le habían dado a ella. Y un día yo predicando, voy por los pasillos y lo miro. Y de repente le digo: hijo, le digo, viene una bendición para usted y es a través de esa bebé. Y esa bebé le va a traer alegría, le va a traer gozo, va a sonreír como nunca ha sonreído, va a reír, va a ser feliz. Y no sé qué más, tantas cosas le dije. Y lo tremendo fue que fue una niña. Y esa niña ha traído tanta felicidad para ese hombre, por eso es que anda siempre tan sonriente ahora. Yo le dije: bueno, le digo, ahora tienen que poner manos a las obras, ¿verdad? Así que yo no sé si hay alguna mujer que no ha podido tener bebés y quiere que en este día Dios la bendiga. Si hay alguna mujer que todavía no ha podido dar a luz o quiere ser mamá, pase aquí al altar. Si hay alguien aquí o un familiar suyo y usted dice, una hermana, una tía, no sé, que no ha podido tener bebés y que desea tener bebés, Dios va a bendecir esos vientres en esta mañana. Tenemos que creer en el poder sobrenatural. Tenemos que creer en el poder sobrenatural. Dios es bueno y su misericordia es para siempre.